En el vídeo anterior vimos cómo la pendiente, una herramienta poderosa que calculaba la inclinación de la línea recta que describía fenómenos naturales, no funcionaba con aquellos cuyas líneas eran curvas, y vimos un ejemplo con la aceleración, donde la velocidad, es decir, su pendiente, variaba. Al ver el problema tratamos de calcular la pendiente de la línea curva, y nos dimos cuenta de que como cambiaba constantemente, era más efectivo calcular la pendiente en cada punto. ¿Pero cómo? ¿Cómo calculamos la pendiente en cada punto a partir de la ya obsoleta ecuación punto pendiente? Obviamente esta fórmula ya no funcionaba en estos casos. ¿Por qué? Porque la pendiente era distinta en cada punto, y eso quedároslo muy en mente, porque ahora vamos a reflexionar lo que ellos reflexionaron para llegar a la solución, que precisamente era meterse en la cabeza ese concepto, de que la pendiente variaba y era distinta en cada punto. Tras ver la gráfica esa días y días y días sin parar, se dieron cuenta de una cosita, y es que la fórmula que habían aprendido de antes, la de la punto pendiente, tenía dos características. La primera era que solamente servía para aquellas líneas que tuvieran unas pendientes constantes, y esa pendiente no lo era, la pendiente cambiaba. Y la segunda era que necesitaban dos puntos. Si se cumplían estas dos características, no importaba la línea que fuera, la ecuación punto pendiente tenía que funcionar. Entonces pensaron, ¿hay algún lugar en mi curva donde la pendiente no cambie? Y llegaron a una idea que parecería muy tonta, pero que cambió el destino del mundo. Y es que dijeron, vale, si yo me fijo en vez de dos puntos en un solo punto, olvidémonos del otro. Sé que estamos incumpliendo las características de la punto pendiente, pero centrémonos en un solo punto. Ese solo punto como tal tiene una pendiente constante. Es solamente cuando avanzamos un poquito más cuando esa pendiente cambia, pero en ese punto la pendiente es constante. Y si yo cojo el segundo punto, ahora sí lo tenemos en cuenta, y hago que varíe tan poco, tan pequeño, hago que los dos puntos estén tan cerca que prácticamente la variación sea cero, y por tanto tendremos las dos características, que la pendiente no cambie y que hayan dos puntos. Me voy a explicar mejor. Estos dos puntos, este punto y este punto, tienen pendientes distintas. Pero si voy cogiendo este punto y voy acercando ese punto más cerca del otro, más o menos así, ahora fijaos que este punto y este punto están más cerca, y además de estar más cerca, las pendientes son mucho más similares, pero son distintas, varían también. Vamos a acercarlo aún más. Fíjate que ahora están más cerca, casi están en la misma pendiente, y conforme se iban acercando más y más y más, los puntos eran casi el mismo, hasta que de pronto están tan juntitos que son un punto, pero parecen un punto. Porque si hacemos un zoom mega infinito, super mega cerca, vemos que siguen siendo dos puntos. Y por tanto aquí se considera que el punto y el otro punto, al ser las pendientes tan similares, al ser que su diferencia sea tan pequeña, que sea prácticamente la misma, y por tanto la pendiente no varía. Y si creas ahí una línea, te dará la pendiente en ese punto. Y si esto lo haces con cada punto de la gráfica, tendrás la pendiente en cada uno de los puntos de esa gráfica. Y eso es lo que queríamos. Tendremos, en el caso del camión este de Juanito, la velocidad en cada momento del tiempo. Y eso es mucho más interesante. Esa es la respuesta. Ojo, no os confundáis, siguen siendo dos puntos, pero están tan cerca, tan infinitamente cerca, que parecen un solo punto, pero siguen siendo dos puntos. Tipo, es como si estuviéramos haciendo trampa, ¿de acuerdo? Es como si estuviéramos vacilando a la fórmula de la ecuación punto pendiente. Estamos como llevando al borde de lo que es posible y lo que no es posible en la ecuación punto pendiente. Es como, sí que hay dos puntos, sí que parece que al estar tan cerca como que la pendiente no varía, pero no es del todo lo mismo, pero parece lo mismo, y en ese punto de inflexión tan indeterminado, pues podríamos decir que se cumple. Estaríamos haciendo, por decirlo así, trampa, que no es trampa, es un concepto matemático muy chulo. O sea, si no entendéis este concepto bien, imaginaos cuando erais pequeños y vuestra madre os decía, no entres a la cocina, mijo, que está fregado. Y entonces vosotros, porque erais unos niños malcriados y queríais molestar a vuestra madre para que se enfadaba, os acercabais y os acercabais a la cocina, cada vez más y más cerca, pero nunca llegabais a entrar a la cocina. Pero estabais tan cerca,
que prácticamente la tocabas, pero no la tocabas. Tipo, es como que querías chincharla, ¿sabes? Y lo de que los dos puntos están tan cerca que parecen el mismo, es como si estuvieras viendo la torre eléctrica esta que tienen los cables ahí colgados, que están tan cerca que de lejos parecen un solo cable, pero luego te acercas y dices, ah, vale, tienen muchos más cables, pero están tan cerca, parecen uno solo. Y estas cosas que os estoy diciendo me recuerda un poquito de nuevo a Juanito con sus pizzas. Imagínate que Juanito, con esto de las horas de estar conduciendo la carretera todo el rato con su caravana o con su camión, pues le entra hambre y decide coger una pizza y la corta por la mitad y se come una diciendo, bueno, vamos a dejarle la otra mitad a mi cliente, seguro que no se va a dar cuenta, más 100 IQ. Pero luego le vuelve a entrar más hambre y dice, bueno, vamos a hacer la mitad de la mitad, voy a coger la mitad de esta que he dejado y voy a hacerle la mitad de nuevo. Y la corta, por decirlo así, en un cuarto. Ahora solamente le queda este pedacito de pizza y luego le vuelve a entrar hambre y corta la mitad de este trozo, que este trozo era la mitad de la mitad. Pero Juanito no deja de tener hambre y entonces vuelve a comerse la mitad de la mitad de la mitad de la mitad, o sea, lo del octavo lo corta en un 16avo, ¿vale? O sea, tal que así. Y así sucesivamente, Juan va tomando lo que queda, que resulta ser la mitad del anterior movimiento, por decirlo así, y coge la mitad de esa mitad, y luego la mitad de esa mitad de esa mitad, la mitad de esa mitad, no sé qué, no sé cuánto, hasta que llega un punto en el que esa mitad es tan pequeña que literalmente Juanito se ha comido casi toda la pizza. Es decir, no se come toda la pizza como tal porque siempre le queda la otra mitad, que aunque es la mitad de la mitad de la mitad de la mitad, así muchísimas veces, sigue siendo algo, luego no es la pizza del todo, o sea, es la pizza menos una cosa tan pequeña que es inapreciable. Luego, cada vez que Juanito corta la pizza en sus numerosas mitades de mitades de mitades que ha hecho, cada vez va acercándose más a comerse toda la pizza. Casi se come toda la pizza, pero se va acercando, pero no llega a comerse todo entero. Y ese concepto de acercarse, pero nunca llegas a hacerlo todo, en matemáticas se conoce como límite. Y escrito se indica de esta forma. Hay otra forma de ver el límite de la pizza de Juanito y es, en vez de pensar en lo que se está comiendo Juanito, es en lo que va restando de cada corte que hace. Y ese trocito va cada vez siendo más pequeño, más minúsculo, hasta que va cada vez siendo cero, cada vez no es nada. Va siendo muy pequeño hasta que llegue el punto de no ser nada. Pero lo gracioso es que queda algo, luego no es cero totalmente, pero tiende a cero. ¿Me estoy explicando? Y ojo, cuidado con lo de tender a cero, ¿de acuerdo? Porque cuando nos metemos en límites, sobre todo por primera vez, los límites son muy delicados, ¿vale? Porque además de llevar al límite las pizzas, lo normal que se suele hacer en matemáticas es usar límites con números, con funciones, con fracciones, etc. Os voy a poner un ejemplo. Imaginaos esta función, ¿de acuerdo? Función de x es igual a x más 2. Función de x es igual que la y, ¿de acuerdo? Solamente que se expresa de otra forma, ¿de acuerdo? La y depende de la x, ya que le damos valores a la x y me da el valor de la y. Luego decimos que la y depende de la x, va en función de x. Luego, otra forma de escribirlo es de esta forma. Vale, vamos a hacer que x tome el valor de 0,9, ¿de acuerdo? Entonces me daría, obviamente, el resultado 2,9. Ahora vamos a hacer que la x sea 0,99. Entonces tenemos 2,99. Ahora vamos a hacer que sea 0,999. Y vemos que la función de x es 2,999. Como veis, cuanto más la x se va acercando al 1, el resultado de la función va siendo cada vez más similar al 3, ¿de acuerdo? Aquí le queda un 0,1 para llegar al 3, aquí le queda 0,01 para llegar al 3, aquí le queda 0,001 para llegar al 3. Casi se parece al 3. No llega a serlo, pero diverge, es como que se acerca, tiende a ese número, pero no llega a serlo, ¿de acuerdo? Es como el amor de ella, no es que sea el número, es que tiende, o sea, es como en bachillerato que tiendes a la nota 10, nunca jamás vas a sacar, ¿quién va a sacar el 10? Lo que pasa es que en vez de poner tantos 9 y tantos numeritos que no llegan a ser el mismo número, usamos el símbolo del límite para expresar esa tendencia a adquirir un valor. Hacemos lim, no es limbo, es límite de x, porque es la variable, a que tiende a 1 de mi función. ¿Cuál era la función? X más 2. Entonces, en vez de poner aquí 0,9999999, ponemos directamente 1, ¿de acuerdo? Entonces, 1 más 2... ¿Cuánto es 1 más 2? Oh, ¡qué listos sois, por favor! Esto no significa que esta operación 1 más 2 valga 3, no, ¿de acuerdo? Porque hemos puesto límite. Al poner límite,
Esto no significa que valga 3, significa que tiende a 3, se acerca a 3, no es 3. Aunque lo hayamos sustituido por 1 no significa que la x valga 1. Es que tienda a 1, es nuestra forma de expresar esa tendencia, esa forma de acercarse a un valor sin llegar a serlo. Vale, pero como he dicho, con los ceros hay que tener muchísimo cuidadico, ¿de acuerdo? Porque los ceros pueden darnos cosas muy chungas, ¿de acuerdo? Imaginaos este límite, ¿bien? Tenemos que la x tiende a 0, ¿qué tenemos que hacer? Para expresar la tendencia esa, tenemos que sustituir la x por 0, ¿de acuerdo? Vamos a hacerlo. 2 por 0 al cuadrado más 3 por 0 entre 0. 2 por 0 al cuadrado es 0, más 3 por 0 es 0, luego 0 más 0 sigue siendo 0, y dividido entre 0. Y 0 entre 0 es una fantasía, 0 entre 0 no tiene un valor definido. Os recuerdo que cuando tengo una división, 12 entre 3 igual a 4, se puede interpretar como ¿cuál es el número que al multiplicarlo por 3 me da 12? Pues obviamente 4, porque 4 por 3 es 12. Pero aquí en el 0 entre 0, ¿cuál número multiplicado por 0 me va a dar 0? Pues 1 por 0 me da 0, bien, pero 2 por 0 también me da 0, 3 por 0 me da 0, pi por 0 me da 0, 1.000.000 por 0 me da 0, menos 498,3478 por 0 me da 0. Todos los números reales multiplicados por 0 te dan 0, luego el valor tiene tantos valores que no está determinado, no tiene un valor concretamente. Cuando te topas con estas movidas, o bien porque el resultado no existe, o bien porque no lo conoces, o bien porque adquiere infinitos valores, luego el resultado no está determinado, te sumerges en el mundo de las indeterminaciones. Y es un lugar chulísimo, principalmente porque de primeras parece como que está violando las leyes de las matemáticas básicas que aprendimos de niños, pero en verdad no es del todo así. Ahora mismo dejadme que os lo enseñe. Volviendo al caso anterior, aunque aquí haya 0 entre 0, podemos ser curiosos y fijarnos en una cosa, y es que podemos aquí hacer una cosa que se llama extraer factor común, y es que esta x y esta x, que la comparten ambos sumandos, podemos literalmente extraerla y hacer una especie de cosa que en matemáticas se llama distributiva. Y fijaos una cosa, tenemos aquí una x multiplicado a un binomio y se divide por esa misma x, y podemos hacer que se anulen esas x, y por tanto tendremos simplemente 2x más 3. Si ahora aplicamos el límite cuando x tiende a 0, tendríamos simplemente 2 por 0, que es 0, más 3, que me da 3. Vale, ahora las preguntas surgen por sí solas. ¿Por qué hemos pasado de una indeterminación de algo que matemáticamente no tenía solución a tener solución? Pues la respuesta está en que la x nunca ha sido 0. Ha tendido a 0, pero no es 0, no llega a ser exactamente el número 0. Cuando hemos tachado la x del numerador con la x del denominador, en matemáticas solo puedes hacer eso siempre y cuando estas dos x no sean 0. Y lo que a los principiantes le pasa, y lo que a todo el mundo nos pasa cuando empezamos con este mundillo, es que los límites no los vemos como tendencia, sino como el valor exacto. Que el límite cuando x tiende a 0, aunque lo sustituyamos luego por 0, no significa que sea 0 exactamente. ¿Y cuál es la pista que le damos a las matemáticas para decirle que ese número no es 0, sino que tiende a él? Se acerca, pero no lo es. Pues diciendo que podemos tachar. Sabiendo que ese número se parece mucho, pero no llega a serlo, puedo tranquilamente tachar el numerador y el denominador. ¿Por qué? Porque la x no es 0. Tiende, se acerca, pero no lo es. O sea, el límite es como si fuera el papel o el consentimiento legal del gobierno y las matemáticas fuesen como el juez, ¿de acuerdo? O sea, el juez está diciendo, vamos a ver, ¿por qué has hecho esto? ¿Por qué has tachado? Y dices, pues, señoría, el límite, x no es 0, x tiende a 0. O es que usted no se ha visto las clases de Cerebroma. O sea, tachar lo podemos hacer siempre y cuando haya un límite. De no haberlo tachado, le estaríamos diciendo a las matemáticas que queremos que la x sea el valor de 0, no que tienda. Luego lo de tachar y hacer otras movidas más que tienen las indeterminaciones, que a priori parece que nos estamos saltando las leyes de las matemáticas, tiene todo el sentido, pero porque tenemos el límite, porque tenemos los límites a nuestro favor. Los límites justifican que nos saltemos las leyes de las matemáticas, y lo pongo entre comillas porque no nos estamos saltando ninguna ley. Lo de tachar y eso solamente no se puede hacer cuando un valor es otro valor, pero los límites se encargan de que ese valor no sea el otro, sino que tienda a serlo, pero no lo sea. Ese es el concepto, ese es el corazón del límite. Vale, ahora vamos a aplicar lo de los límites a nuestra idea que tuvimos de la pendiente en una línea curva.